Lucía abrió accidentalmente un icono que apareció misteriosamente en su teléfono móvil y entró en un juego de supervivencia en el fin del mundo. La regla era simple: sobrevivir hasta el final del apocalipsis. Cuando los demás jugadores se enteraron de que ella había elegido la habilidad especial de almacenamiento dimensional, se burlaron de ella. ¿Para qué sirve esa habilidad inútil? ¿Quieres ser nuestro armario portátil?, dijo uno de ellos. Pero nadie sabía que su habilidad solo era efectiva con objetos inanimados. Lucía fue absorbida por un rayo de luz y se encontró en un lugar desconocido. Gracias a las indicaciones del sistema, se dio cuenta de que estaba en un juego de supervivencia en el fin del mundo. La regla era clara: tras un periodo de 3 meses de protección para novatos, debía sobrevivir hasta el final del apocalipsis. Los ganadores se repartirían $1.000 millones. A simple vista, todo estaba lleno de jugadores participantes. Alguien preguntó: ¿cuál es el castigo por perder? La voz electrónica sin emoción del sistema se hizo oír en cada oído. Game over significa muerte en el mundo real. La multitud se estremeció y los jugadores se alarmaron. En la conversación, Lucía se enteró de que ellos también habían entrado en este mundo al hacer clic en un icono extraño en su teléfono. Con la voz de alerta del sistema, un catálogo apareció ante ellos. Por favor, elija una habilidad especial como su ficha para ganar. Tenga en cuenta que esta habilidad es única. Antes de que el sistema terminara de hablar, alguien se apresuró a elegir una habilidad por temor a no conseguir la que quería. Lucía estaba a punto de elegir el control mental cuando un hombre alto la empujó y la hizo tropezar. Sofía, sabía que eras la más bondadosa. Creo que el control mental te queda perfecto, dijo el hombre, sonriendo coquetamente a la mujer a su lado. Así no tendrás que manchar tus manos con sangre. Sofía sonrió tímidamente. José, gracias a ti, no sé qué haría sin ti. Lucía vio cómo la habilidad que quería elegir era tomada por alguien más y tuvo que soportar el beso de Sofía y José. Al final, solo quedaban habilidades inútiles en el catálogo. Después de pensarlo detenidamente, Lucía eligió el almacenamiento dimensional como su arma secreta. Una vez que todos habían elegido, el catálogo desapareció. Para sorpresa de Lucía, el sistema anunció las habilidades que cada jugador había elegido. El hombre que la había empujado era José, quien había elegido la fuerza de la luz. Se acercó a ella y la miró como si fuera un tonto. No eres muy atractiva, y parece que no tienes mucho cerebro. ¿Para qué sirve esa habilidad? ¿Quieres ser un armario móvil en el apocalipsis? Sofía se apoyó en su brazo y dijo: sería mejor tener más tonterías como ella. Así habría menos gente para repartir el premio. Al oír eso, todos se dieron cuenta de que era verdad. Algunos se reunieron alrededor de José y Sofía, mientras que otros formaron alianzas. Solo Lucía se quedó completamente aislada. Pero nadie sabía que su habilidad solo era efectiva con objetos inanimados. Lucía ignoró a los jugadores que estaban charlando y se dirigió a su apartamento de soltero en el periodo de protección para novatos. Era pequeño pero estaba bien equipado. Estando sola, comenzó a probar su teoría. Como estaba en el periodo de protección para novatos, era un tonto no probar más. Al activar su habilidad, se encontró en un espacio vacío y se sintió aliviada. No se perdió la pequeña frase debajo de la habilidad de almacenamiento dimensional: todo se puede almacenar. Pero pronto, la alarma del escudo energético del periodo de protección para novatos se activó. Lucía se dio cuenta de que algo estaba mal y salió del espacio de inmediato. Vacío. Este espacio era completamente vacío. Afortunadamente, estaba en el periodo de protección, de lo contrario, podría haber sido la primera persona en morir por su propia habilidad. Pero el vacío se podía corregir. Lucía era como un glotón o una abeja trabajadora. Con su habitación como centro, recopiló el aire de los alrededores. Si bien esto no podía convertir completamente el vacío en un entorno habitable para los humanos, era suficiente como refugio temporal. Abrió el panel de juego en su muñeca y se informó rápidamente sobre este mundo según las instrucciones para novatos. Por suerte, este mundo tenía la misma cantidad de tierra que el mundo real y todavía había leyes y orden. Por desgracia, ellos, los jugadores, no pertenecían a ningún país, e incluso Lucía no sabía si los NPC eran amigos o enemigos. Pero ella sabía que las crisis del apocalipsis no solo incluían el calor extremo, el frío intenso, los virus y los zombies, sino también la reconstrucción de la tierra quemada. Lo que más anhelaba era tener una identidad legal en un país poderoso. La fuerza individual era insignificante frente a las catástrofes del apocalipsis. Lo único que se podía hacer era unirse. Obviamente,
Los jugadores con los que tenía intereses en común no merecían su confianza, así que decidió unirse al bando de los NPC. El periodo de protección para novatos era una double-edged sword. Aunque le brindaba protección, también limitaba sus acciones. Durante estos 3 meses, no podía salir del pueblo de inicio. Pero en el pueblo de inicio, había muchos jugadores NPC con los que podía interactuar y desencadenar misiones. Al completar las misiones, se obtenían monedas cristalinas exclusivas que se podían utilizar para comprar artículos en el pueblo de inicio. Pero estos artículos debían ser almacenados por sí mismos después de ser canjeados. Los jugadores no estaban interesados en las misiones publicadas por los NPC porque no tenían dónde guardar los objetos. Incluso se burlaban de Lucía cuando la veían buscando diligentemente la cartera perdida de un NPC. Un cobarde elige una habilidad inútil y luego gasta su tiempo en misiones para comprar joyas inútiles. Sí, en la vitrina de la tienda solo había joyas de todos los colores. Las grandes joyas brillantes parecían no tener ningún propósito más que ser bonitas. ¿Qué tiempo tenían los jugadores para desperdiciar aquí? Estaban ocupados mejorando la maestría de sus habilidades y buscando formas de mejorarlas. Aunque todavía no sabía para qué servían estas joyas, la intuición de años de juego le decía que ningún objeto en el juego era inútil. Por eso, ella casi se encargó de todas las misiones del pueblo de inicio. Cuando todas las joyas de la vitrina de la tienda estaban en su espacio, los 3 meses se habían pasado volando. La voz del sistema volvió a sonar. Todos están a punto de salir del pueblo de inicio y tendrán una oportunidad de teletransporte gratuito. Después de adaptarse durante 3 meses, se iniciará oficialmente el desafío del apocalipsis. Lucía eligió la dirección de teletransporte en el panel de juego de su muñeca. Una cueva deshabitada debajo de un glaciar en la Antártida. Esta vez, el sistema protegió bien el camino de cada jugador. 100 jugadores de juego fueron lanzados en una tierra de 510.072.000 kilómetros cuadrados. Antártida, aquí voy. En este mundo, la Antártida seguía estando deshabitada. Incluso con la tecnología actual, había muchos lugares que aún no se podían explorar. Todos los países estaban muy interesados en desarrollar la Antártida. Lucía encontró con dificultad la estación de investigación del país florido en la Antártida y entregó los cristales subterráneos que había obtenido con su habilidad de almacenamiento dimensional. ¿Qué? ¿Dices que encontraste estos cristales a 4.000 metros debajo del nivel del mar y también encontraste huesos y fósiles de animales? Preguntó uno de los científicos NPC emocionados. Ante la multitud de científicos NPC emocionados, Lucía asintió calmadamente y planteó su demanda. Sí, no estoy mintiendo. He guardado bien esos fósiles y estoy dispuesta a entregar todo lo que he encontrado al país a cambio de una identidad legal en el país florido. Como ella esperaba, volvió a tener un hogar. De hecho, incluso si hubiera sido rechazada, ella tendría la capacidad de escapar. Después de meter todas las joyas en su espacio se había transformado. Podía recoger cualquier cosa que quisiera sin tocarla y almacenarla en su espacio. Los objetos de las profundidades de la Antártida que había intercambiado eran uno de ellos. Además, con la mentalidad de no dejar nada gratis, le dio a su país las últimas investigaciones de Estados Unidos. En cuanto a los materiales estratégicos, también recopiló muchos de otros países y los entregó de forma anónima en el territorio del país florido. Los NPC opinaban diversamente al respecto. Incluso algunos ignorantes gritaban que Dios era injusto. Los jugadores también empezaron a discutir con entusiasmo. Se dudaban entre sí, pero por ahora nadie prestaba atención a Lucía. No podía ayudarlo. Era demasiado insignificante. Con el contador a 0, el apocalipsis llegó. Espero que todos se diviertan, dijo la voz del sistema con una especie de malicia. ¡Bam! Un gran ruido se escuchó cuando el asteroide golpeó violentamente el planeta en el que estaban. Erupciones volcánicas, inundaciones y movimientos de la corteza terrestre. ¿Quién hubiera pensado que la primera catástrofe sería la naturaleza, antes de la aparición de los zombies? Algunos jugadores que querían luchar solos con sus habilidades se encontraron en apuros. El sistema mostró con crueldad los momentos finales de los jugadores fallecidos. Un jugador con habilidad de hielo podía reducir el calor de la erupción volcánica, pero era asesinado por los fragmentos de roca. Un jugador con habilidad de roca podía estabilizar una casa temporalmente en las inundaciones, pero cuando se cansó, no podía evitar morir. Lucía echó un vistazo a la lista de jugadores en el panel. Solo mostraba los nombres de cada jugador. El número de jugadores en línea había disminuido casi un tercio. Según el sistema, aquellos que se desconectaron del juego nunca despertarían en el mundo real.
El área de chat del juego estaba muy activa. No se imaginaba que el área de chat mostraría las fotos de identificación de cada jugador en el mundo real como avatares y pondría el nombre de su habilidad delante de su nombre. Sofía, la controladora mental. ¿Por qué el sistema muestra imágenes tan crueles? Es aterrador. No podía negarse que Sofía era una chica muy bonita. Su foto de identificación era tan pura y encantadora. Cuando esta dulce chica habló, alguien se apresuró a mostrar su presencia. Carlos, el jugador con habilidad de rayo. No temas, niña, ¿quieres que te proteja tu hermano? José, el jugador con habilidad de luz. Cuidado con lo que dices. Cuida de ti mismo. Lucía se preguntó si no les importaba que otros jugadores reconocieran sus habilidades y los atacaran. Pero quizás no les importaba. Ahora, los jugadores activos en el área de chat eran todos jugadores fuertes con alianzas. Otros jugadores más débiles probablemente estaban muy preocupados por los desastres naturales. Obviamente, era demasiado tarde para que se unieran a una alianza. El mundo era demasiado grande. No podían llegar a ninguna parte. Y pedir ayuda a los países NPC locales era una ilusión. Otros jugadores se creían superiores a los NPC y no les daban importancia. ¿Cómo podían esperar ser aceptados por los NPC? Lucía, en cambio, había obtenido una identidad legal en el país florido gracias a los fósiles que había entregado antes y era invitada como profesora especializada. Ahora estaba en una casa segura en el país florido, con la mejor protección, viendo todo esto a través de las cámaras electrónicas distribuidas por todo el mundo. Cada día, mucha gente moría de diferentes maneras. Entre ellos había jugadores de juego con habilidades especiales como ella y también NPC del mundo real. Su corazón se entristeció. Un general que guardaba la casa segura interrumpió sus pensamientos. Profesora Lucía, esperamos que nos enseñe la técnica para llegar a 4.000 metros debajo del nivel del mar en la Antártida. Quizás tengamos que organizar una evacuación submarina. Me di un golpe en la cabeza y he olvidado muchas cosas, pero he recopilado estos resultados en un libro. Puedes tomarlo como referencia, dijo Lucía. Aunque no era una verdadera experta, los últimos resultados de la investigación que ella había traído eran suficientes para compararse con las tecnologías del país florido. El sistema anunció que quedaban solo 3 días para el final de la primera fase del apocalipsis. El área de chat del juego seguía siendo muy activa, como si la muerte no les afectara. Carlos, el jugador con habilidad de rayo. ¡Qué lástima! Solo se han ido 31 jugadores, todavía hay demasiada gente para competir conmigo, ¿os atrevéis? Otros jugadores fuertes también respondieron. Hasta que José intervino. José, el jugador con habilidad de luz. Los más fuertes se llevarán el premio. Lo que más me preocupa es que haya alguien que se aproveche de los demás, como esa chica con la habilidad inútil de almacenamiento dimensional. Lucía no podía entender por qué José la odiaba tanto. 3 días después, comenzó la segunda fase, la llegada de los zombies. Después del desastre, los materiales producidos por el impacto del asteroide se infiltraron en los cuerpos no quemados y crearon a los primeros zombies. Los NPC estaban en pánico. ¿Cómo podían resistir a los zombies, que eran casi invencibles? Quienes eran atacados por los zombies se convertían en zombies. En la segunda fase, el sistema amablemente mostró el país donde se encontraba cada jugador. De los 63 jugadores restantes, alrededor de 50 se dividieron en 3 facciones. Otros jugadores, quizás con la idea de esconderse, estaban en países débiles y alejados. Estaban solos y no podían hacer nada. Pero Lucía estaba en una situación diferente. Estaba en una casa segura en el país florido, realizando trabajos de investigación científica. Usó su habilidad de almacenamiento dimensional para enviar los resultados de las investigaciones a los laboratorios del país florido. Después de obtener la aprobación del jefe del país, regresó a su casa y se relajó comiendo un plato de costillas de cordero. Los zombies en el país florido no podían causar problemas. La mayoría eran destruidos por los cañones láser. Claro, todo miedo proviene de la falta de fuego. El sistema anunció que había comenzado la tercera fase. Después de 6 meses, los zombies habían aprendido a evolucionar. Los zombies con alta inteligencia eran muy difíciles de matar. Pero, por otro lado, cada vez que se mataba a un zombie, se obtenía un núcleo energético. Según la investigación de los científicos, había una posibilidad de que un humano corriente adquiriera habilidades especiales al absorber un núcleo energético. Lucía se puso a pensar cómo podía ayudar al país florido a obtener más núcleos energéticos. Pero en el área de chat del juego, todo se había vuelto loco.
Sofía, la controladora mental. Según la información de nuestros jugadores, Lucía se ha unido a un país NPC. Creo que esto es tramposo y que debemos eliminarla juntos. Carlos, el jugador con habilidad de rayo. Estoy de acuerdo. Dime las coordenadas y la aplasto con un dedo. Otros jugadores también se unieron a la discusión. Parecía que si no se unían a la crítica, serían considerados aliados de Lucía. Pero Lucía no se inmutó. ¿Quieres ser protegido por un país como yo? Escribió en el chat público. El área de chat se quedó en silencio. Pero su buzón de mensajes privados se llenó de mensajes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Puedes enseñarme? Por favor, dime cómo hacerlo. Estoy a punto de morir. Lucía no respondió a los mensajes privados y escribió en el chat público. Estimados jugadores, si recopilan 100 núcleos energéticos de zombies, tendrán la posibilidad de ser protegidos por el país florido, esfuerzos. Como yo había previsto desde el principio, la fuerza individual era insignificante ante las catástrofes del apocalipsis. A pesar de los 6 meses de entrenamiento, la mayoría de los jugadores con habilidades especiales habían desarrollado sus habilidades al máximo. Pero nadie había encontrado la forma de superar sus límites y seguir avanzando. Los zombies parecían ser interminables. Después de matar a un grupo, otro grupo aparecía de la nada. Incluso los jugadores con habilidades especiales no escapaban a la categoría de humanos. Se cansaban, se distraían y se quedaban sin energía. Incluso los jugadores de las 3 grandes alianzas habían perdido más de la mitad de sus miembros debido a la escasez de recursos y a las batallas diarias. Como último recurso, tuvieron que buscar la ayuda de varios países. Pero con la aparición de los núcleos energéticos de zombies, los NPC del mundo del juego también tenían la oportunidad de convertirse en jugadores con habilidades especiales. Aunque la mayoría de los NPC morían al intentar absorber los núcleos energéticos, la cantidad de NPC era tan grande que algunos lograron convertirse en jugadores con habilidades especiales y sus habilidades no eran inferiores a las de los jugadores. Los jugadores con habilidades especiales se estaban quedando sin su último remedio. Estaban, por supuesto, muy preocupados. Lo que no me imaginé es que, incluso en este momento, Sofía me intentara meter en problemas. Lo que aún menos me imaginé es que José se hubiera arrepentido. El icono de José parpadeaba con frecuencia en la lista de mensajes privados. Lucía, perdona que no te haya valorado antes. Me equivoqué. Te pido disculpas. Espero que puedas colaborar conmigo. No te dejes llevar por los sentimientos. Lo más importante es sobrevivir hasta el final del juego, ¿no? Si es por Sofía que no quieres unirte, la puedo expulsar de la Alianza de la Luz. Ah, los hombres. Este es el hombre que dice que el amor es lo más importante. En realidad, en sus ojos, solo él mismo es importante. El panel del juego mostraba que solo quedaban 35 jugadores con habilidades especiales. Con excepción de algunos jugadores con habilidades reales o algunos poco listos, la mayoría de los jugadores se habían lanzado a la lucha contra los zombies para recopilar núcleos energéticos. Le informé a los líderes del país florido de esta noticia para que estuvieran preparados. Espero que, con la sabiduría de todos, podamos superar esta crisis. Después de resolver todo, regresé a mi casa segura. En realidad, esta casa está a 1000 metros de profundidad bajo el agua y está rodeada de un metal especial. Incluso los jugadores con habilidades especiales no pueden detectar mi ubicación real a través de tantas capas de protección. Mientras los arrogantes jugadores con habilidades especiales charlaban libremente en el área de chat, yo podía ver sus habilidades. Por supuesto, sé que el jugador con la habilidad de localización pertenece a las tropas de José, pero su habilidad solo funciona en la superficie. Y yo, estoy oculta bajo el agua. Antes estaba pensando en cómo hacer que los jugadores con habilidades especiales me ayudaran. Después de todo, los zombies se estaban volviendo más inteligentes y ya no se enfrentaban directamente a las armas de fuego. Pero los NPC con habilidades especiales todavía estaban en fase de adaptación y la mayoría no podía combatir por sí mismos. Los zombies habían comenzado a utilizar tácticas de guerrilla, lo que era realmente molesto. En este momento, los jugadores con habilidades especiales que habían estado entrenados durante 6 meses se volvieron especialmente importantes. Necesitaba que fueran mis oficiales de avanzada para recopilar núcleos energéticos para el país florido y limpiar a los zombies guerrilleros. Sorprendente, Sofía hizo exactamente lo que yo quería. Para agradecer a esta bella señorita, le envié una captura de pantalla de lo que José le había dicho. Al día siguiente, Carlos publicó un anuncio en el área de chat del juego. La Casa del Rayo da la bienvenida con los brazos abiertos a la llegada de la dulce Sofía.
Ah, ya le está llamando Dulce. Mientras miraba los mensajes de los jugadores de las 3 grandes alianzas en mis mensajes privados, su icono volvió a aparecer en el área de chat. Hasta ahora, he recibido los núcleos energéticos de 7 jugadores. De acuerdo con la decisión de los líderes del país florido, solo se aceptarán los núcleos energéticos de 10 jugadores en esta ocasión. Después de eso, se detendrá esta misión. Si quieres ser protegido por el país florido y aún no has recopilado 100 núcleos energéticos, esfórcese. El área de chat se volvió completamente silenciosa. Para tener la oportunidad de ser protegido, los jugadores con habilidades especiales se esforzarían aún más en la lucha contra los zombies. Y dado que solo había 3 plazas, la forma más rápida de obtener los núcleos energéticos era eliminando a otros jugadores. A través de las cámaras electrónicas, el mundo exterior parecía un campo de batalla. Por supuesto, no rechazaré a nadie. Cuantos más, mejor. De hecho, más de 15 jugadores con habilidades especiales habían recopilado suficientes núcleos energéticos y yo los había enviado al área de prueba del país florido utilizando mi habilidad de almacenamiento dimensional. Pero nadie más sabía esta noticia, excepto yo y los jugadores que habían recopilado los núcleos energéticos. Después de todo, es mejor no mostrar la riqueza. Todo depende de lo que yo diga. Si digo que he recopilado a tantos jugadores, es porque lo he hecho. A los jugadores que ya habían entregado 100 núcleos energéticos, les dije que el ejército los recogería y los trataría de forma unificada. Gracias a la información que yo tenía, ayudé rápidamente al país florido a acumular 2.300 núcleos energéticos. Gracias a estos núcleos energéticos, la investigación científica avanzó. Los admirables académicos de la Academia de Ciencias trabajaron incansablemente, algunos incluso dieron su vida, y finalmente desarrollaron un medicamento que realmente podía controlar a los zombies. Los zombies restantes se fusionaron y evolucionaron para convertirse en el rey de los zombies. ¿Este medicamento seguirá siendo efectivo contra el rey de los zombies?, preguntó alguien. Si aumentamos la dosis y ajustamos la concentración, seguro que será efectivo, respondió otro. ¿Pero quién se enfrentará al rey de los zombies? Según las cámaras electrónicas, hay 7 reyes de los zombies en la superficie, y 2 de ellos están activos en nuestro país, dijo otro. Después de disfrutar de 6 meses de tranquilidad, supe que era mi turno de actuar. Yo puedo hacerlo. Yo me encargaré, dije. En realidad, no tenía derecho a estar en esta reunión, pero como había traído demasiados núcleos energéticos de una sola vez y mi contribución era especialmente destacada, me nombraron general y pude participar en esta reunión. Mi cuerpo parecía especialmente débil entre tantos soldados. Incluso alguien se levantó y me reprochó por ser tan necia. Una persona como tú debe ser protegida. Deja este trabajo a nosotros, dijo. Para eliminar completamente al rey de los zombies, mostré mis habilidades en público por primera vez. Lo había pensado detenidamente. Dado que los NPC ya habían aceptado la aparición de los jugadores con habilidades especiales, era razonable que fingiera convertirme en un jugador con habilidades especiales al activar los núcleos energéticos. Con éxito, me dieron la misión. Me subí a un avión no tripulado y me dirigí hacia uno de los reyes de los zombies. No fue tan emocionante como me imaginé. Cuando el medicamento se roció sobre el rey de los zombies, hizo un sonido sis. Incluso no tuvo tiempo de enloquecer completamente antes de convertirse en un charco de agua podrida. Pero el avión fue golpeado y no pudo despegar de nuevo. Me comuniqué con el comando a través de una conexión inalámbrica y solicité un segundo avión. Mientras esperaba, vi a Sofía y a Carlos. Carlos parecía un títere. Llevaba a Sofía en su espalda y caminaba por la calle. Resulta que esta controladora mental había controlado a su admirador. Pero obviamente, no habían venido aquí por casualidad. Sofía tenía los ojos brillantes y estaba a punto de decir algo. Pero yo no le di la oportunidad. Me escondí en mi espacio en el lugar. Aunque no sabía cómo se activaba la habilidad de Sofía, un hombre prudente no se pone en peligro. Es mejor esconderse de ella. En la interfaz de mensajes privados del juego, Sofía me envió un mensaje. Lucía, no te escondas. Quiero hablar contigo sobre una colaboración. He dejado un espía en la alianza de José. Él me dijo que José quiere atrapar a todos nosotros al final del juego. Así que, en lugar de eso, ¿por qué no nos unimos y usamos la fuerza de los países NPC para matarlo primero? Le lancé una mirada despectiva. ¿Acaso cree que soy realmente tan estúpida? Me esforcé por establecerme en el país florido para ayudar a esta pequeña hipócrita que me había hecho daño. Afortunadamente,
esta delicada señorita no tenía paciencia. Después de recibir mi respuesta vete, Carlos la llevó lejos en su espalda. Regresé a mi casa segura y le informé a los líderes de mi experiencia en la lucha contra el rey de los zombis. Los otros 6 reyes de los zombis también fueron eliminados rápidamente. La larga espera del mensaje del sistema volvió a aparecer. La crisis de los zombis se ha resuelto antes de tiempo. Comienza la 4ª fase, la tierra devastada. Además, la voz burlona del sistema resonó en mi mente. Originalmente, se habría generado un emperador de los zombis, pero debido a que eliminaste al rey de los zombis antes de tiempo, el gran jefe final de los zombis no apareció. Como el jugador que más ha contribuido en este nivel del juego, obtienes una oportunidad de mejorar tu habilidad. En cuanto a cómo usar la habilidad mejorada, explórala por ti misma. Una vez en la aldea de inicio, y ahora otra vez. En total, mi habilidad se ha mejorado 2 veces. La última vez obtuve la habilidad de tomar objetos de distancia. Entonces, ¿qué obtendré esta vez? Hasta este momento, los 27 jugadores restantes finalmente se dieron cuenta de que, en comparación con las altas temperaturas de hasta 60 grados y las bajas temperaturas de hasta 50 grados, la ola de zombies no era tan difícil de soportar. Se estaban consumiendo grandes cantidades de recursos y las reservas se estaban agotando rápidamente. Ningún jugador con habilidades especiales tenía suficientes reservas de recursos. Incluso los 15 jugadores con habilidades especiales que habían sido aceptados por el país florido solo podían sobrevivir en los niveles más bajos. Cada día recibían una pequeña cantidad de alimentos de ayuda del gobierno y vivían en un dormitorio colectivo. En realidad, este trato era bastante bueno, ya que muchos NPC no podían entrar en el dormitorio colectivo y solo podían sobrevivir en sus casas, un día después de otro. Cada día, alguien se congelaba, alguien se quemaba de calor y alguien enfermaba gravemente por falta de alimentos y moría. Pero los jugadores que se creían superiores a los NPC se volvieron más arrogantes. Estaban cada vez más insatisfechos con el trato que recibían en el país florido. Como último recurso, tuve que intervenir como puente entre ambos lados y tratar de arreglar las cosas. Martín, un jugador con la habilidad de fuerza gigante, intentó atacarme por sorpresa. Cuando el viento de su puño estaba a punto de aplastarme la cabeza, fue abatido con un tiro en la cabeza por un francotirador NPC con habilidades especiales colocado en lo alto. La pistola era una pistola de balas de plata especialmente modificada. Incluso los jugadores con habilidades de protección de roca o acero se lesionarían si fueran golpeados, y mucho más él. Martín solo tuvo tiempo de dejar un último mensaje: Sofía. Ya sabía que había un espía de Sofía entre estos jugadores. Si podía colocar a alguien en la alianza de José, naturalmente podía colocarlo a mi lado. Pero la decepcioné. Todo lo que he experimentado en el mundo real me ha enseñado que no hay nadie en este mundo en quien realmente se pueda confiar. De cualquier manera, hay que dejar una carta en el manga para emergencias. Después de resolver al jugador que estaba causando problemas, los demás jugadores se tranquilizaron bastante. Levanté la vista hacia el cielo. La luna era especialmente llamativa, más redonda y brillante que en el Festival del Medio Otoño en el mundo real. Abuelo, ¿esperarás por mí hasta que vuelva? Al pensar en mi abuelo que todavía estaba en el hospital y en mi casa que había sido ocupada por mi madrastra, me dio un nudo en la nariz. Profesora Lucía, ¿está bien?, preguntó una voz joven. Levanté la vista y vi a un joven soldado NPC. Fue enviado por los líderes para proteger mi seguridad. Estoy bien. Volvamos, dije. Me subí al helicóptero que me llevaría de vuelta a mi casa segura. Esperaba más que nunca que el apocalipsis terminara pronto. Con Carlos bajo el control mental de Sofía, su facción se desmoronó por completo y la mayoría de los demás jugadores fueron absorbidos por José. Ahora, solo quedaban 2 grandes facciones entre los jugadores, la Alianza de la Luz liderada por José y los 14 jugadores aceptados por el país florido. Si bien la primera tenía 10 miembros y la segunda 14, en términos de habilidades reales, los jugadores del país florido quedaban muy atrás. En el planeta, solo quedaban los países más poderosos, mientras que los demás habían sido anexados. A medida que los NPC con habilidades especiales se adaptaban mejor a sus poderes, los jugadores parecían perder cualquier motivo para sentirse orgullosos. Fue entonces cuando yo me comuniqué por primera vez con Sofía. ¿Quieres colaborar?, le pregunté. Sofía me envió una expresión de desdén y luego su ubicación, la Casa Blanca del País Hermoso. ¿Por qué debería colaborar contigo? Sabes lo poderoso que es el País Hermoso. Ahora mismo, controlé a su presidente. Con ese anciano a mi lado,
Tengo suficientes recursos para sobrevivir a esta crisis, argumentó. Ah, y por supuesto, Carlos me protegerá siempre, así que no temo a ningún asesinato. Al ver que me rechazaba, le envié una invitación a una videollamada con una sonrisa. Sofía respondió rápidamente. Como yo esperaba, estaba bluffing. Era obvio, si realmente no le interesaba colaborar conmigo, ¿por qué habría explicado tanto? En el visor, la vi envuelta en capas y sonreí. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Sofía había perdido su brillo habitual y su rostro estaba pálido, probablemente por el frío. ¿En qué quieres hablar?, preguntó. Seguí sonriendo. Quiero colaborar contigo. Sabes que José está en contacto con el país oso. Si logra un acuerdo con ellos, ¿cómo crees que te tratará a ti, la mujer que lo traicionó? Te doy una buena noticia. En este mundo, el país oso y el país hermoso son enemigos históricos, siempre buscando la oportunidad de destruirse mutuamente. Además, el país águila y el país florido están más cerca del país oso. Así que, solo confiando en el país hermoso, tus posibilidades de ganar no son muy altas. Sofía bajó la cabeza y pensó por un momento. Cuando volvió a levantar la vista, su mirada mostraba determinación. Entonces, detendré la colaboración entre el país oso y José. Cuando haya logrado mi objetivo, quiero 2/3 del premio. Después de todo, soy la única con habilidades de control mental. Asentí, por supuesto. Después de finalizar la videollamada, vi a través de las cámaras electrónicas de todo el mundo a Sofía envuelta como un oso. Carlos la cargaba en su espalda y salieron de la Casa Blanca para montar en un vehículo solar. Con la creciente escasez de recursos, los vehículos solares se habían convertido en la mejor opción. El vehículo aceleró y se dirigió hacia el país oso. Ante los esqueletos que llenaban el suelo, Sofía no mostró ni un ápice de emoción, en cambio, seguía cantando alegremente. Por supuesto, la suerte de los demás no le importaba. Si podía evitar que José se aliara con el país oso, sus jugadores se quedarían sin energía y serían eliminados por las condiciones climáticas. En cuanto a los jugadores del país florido, Carlos los aplastaría con facilidad. Y yo, la inútil, según Sofía, la podrían aplastar con un solo dedo. Si al final lograba hacer que Carlos se suicidara, ella sería la única ganadora del juego y se llevaría todo el premio. Pero, ¿realmente las cosas se desarrollarían como Sofía imaginaba? Anocheció, pero la temperatura se elevó repentinamente a 60 grados. Debido al calor, Sofía no pudo dormir bien. Afortunadamente, la energía solar almacenada en el vehículo durante el día le permitió encender el aire acondicionado un poco y calentarse. Carlos cubrió a Sofía con casi todas las mantas, y en su mirada se divisó un destello de inteligencia, pero al instante volvió a parecer somnoliento. Así es como pensaba, murmuré, admirando en secreto la eficacia de las cámaras electrónicas del país florido. De repente, el vehículo se detuvo bruscamente, despertando a Sofía. Carlos, ¿cómo manejas?, le reprochó Sofía sin dudar, como si él fuera un siervo a su merced. Pero Carlos ya había dado varios puñetazos, aunque fue abatido por los jugadores con habilidades especiales traídos por José. Sofía se quedó sola en el vehículo, atónita, frente a la cara algo desagradable de José. Hace mucho tiempo que no nos vemos, Sofía, dijo José. Detrás de él, 3 jugadores con habilidades especiales la miraban con avidez. Sofía temblaba, pero se esforzó por mirar a José a los ojos. H. Hola, José. Ah, no me merezco ese José. La voz de José se volvió más suave, pero con una amenaza latente. Extendió su mano pálida y levantó la barbilla de Sofía. He oído que quieres dejarme sin salida. N. No. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora?, preguntó José, alzando una ceja y sonriendo. Luego, le agarró el cuello y lo torció con fuerza. Así, la preciosa Sofía abandonó el juego. Después de la primera mejora de mi habilidad en la aldea de inicio, me di cuenta de que las habilidades especiales se podían mejorar a través de la exploración del jugador. Sin embargo, cada jugador mejoraba sus poderes de manera diferente. Al observar las batallas de los NPC con habilidades especiales del país florido, llegué a la conclusión de que los jugadores de alto nivel tenían una ventaja natural sobre los de bajo nivel. Por ejemplo, el agua puede apagar el fuego, pero un jugador con habilidad de fuego de alto nivel no temerá a un jugador de agua de bajo nivel. Sofía, después de obtener la habilidad de control mental, no la utilizó adecuadamente y solo pensó en controlar a los hombres. ¿Pero cómo iba a saber que su habilidad de bajo nivel sería ineficaz? El hecho de que Carlos la abandonara para salvarse solo era prueba suficiente.
Con la excusa de sentir envidia hacia Sofía, le informé a José de su ubicación. Ya fuera Sofía o José quien fuera eliminado, yo saldría ganando. Como era de esperar, el vengativo José se presentó. Después de un largo tiempo, el mensaje del sistema volvió a sonar. Queridos jugadores, después de 2 años en el juego, les traigo una buena noticia. El fin del mundo terminará en solo 6 meses. Además, por cada jugador eliminado, el juego terminará 10 días antes. Recibí un mensaje privado de José. Ya has escuchado. Originalmente, pensé perdonarte, pero ahora no puedo. Estoy impaciente por volver al mundo real y disfrutar de la riqueza ilimitada. Así que tú debes morir, así como aquellos que no me eligieron y aquellos que me traicionaron. Sé que tienes la protección del país florido, pero ¿crees que, en comparación con terminar el apocalipsis antes, ellos elegirán por ti? Le envié una expresión de pregunta y le respondí con 2 palabras. Adivina. Mi desdén era evidente. El país florido no me decepcionó. A pesar de las difíciles circunstancias, decidieron proteger a mí y a los 14 jugadores, y no los abandonaron. Sin embargo, otros países poderosos apuntaron sus armas nucleares al país florido y se prepararon para una negociación nuclear. El país florido no se intimidó. No era solo una bomba nuclear. Todos tenían una. En última instancia, los países NPC decidieron resolver la disputa con jugadores con habilidades especiales. Para demostrar su poder, José se presentó en el ring con sus 3 últimos seguidores para representar a los otros países. Cuando José apareció en el ring vestido de smoking y con alas de luz, el NPC con habilidades especiales del país florido levantó un dedo y hizo un gesto de descaro. Tú solo no eres suficiente. Vengan todos juntos. Después de tanto tiempo, sabía que, aunque José parecía arrogante, era en realidad un hombre astuto y deshonesto. Por supuesto, no se resistió a la oportunidad. Los 4 jugadores con habilidades especiales liderados por José rodearon al NPC en el centro del ring. En ese momento, algo inesperado sucedió. Una barrera de energía se elevó rápidamente, atrapando a los 5 dentro. José abrió y cerró la boca, pero no se escuchó ningún sonido. Era un vacío total dentro de la barrera. A pesar de su poder, los jugadores con habilidades especiales aún eran humanos y necesitaban respirar. Bajo la presión, en menos de 5 minutos, los 5 habían muerto. Se retiró la barrera de energía y me acerqué al NPC y me incliné en señal de agradecimiento. Gracias. Este NPC era un guerrero digno de respeto. Aunque se convirtió en un jugador con habilidades especiales después de fallar al absorber un núcleo energético, su vida se acortó a menos de 1 año. Después de acordar un plan con los países, se ofreció voluntariamente como cebo para atrapar a José y sus seguidores. La barrera de energía fue desarrollada recientemente por el país florido, y yo utilicé mi habilidad de almacenamiento dimensional para extraer el aire de su interior en un instante. Después de 2 mejoras de mi habilidad, descubrí que mi poder no se limitaba solo a este planeta. Al principio, intenté recolectar fragmentos de un asteroide, pero fracasé. Después de la segunda mejora, lo intenté de nuevo y tuve éxito. Pregunté a los líderes del país florido y supe que había una mina de energía en el sistema estelar de Plutón, pero debido a la tecnología actual, era imposible extraerla. Intenté obtener esa mina y, sorprendentemente, lo conseguí. Con menos de 6 meses para que terminara el juego y con suficiente energía, no era un gran problema. Otros países no querían ser enemigos del país florido, sino más bien tener acceso a esa mina de recursos. Así que José fue traicionado por todos. Durante medio año, trabajé honestamente como transportadora hasta que volví a escuchar el mensaje del sistema. El juego de supervivencia en el fin del mundo ha terminado. Felicitaciones a los 15 jugadores ganadores. El premio de $1.000 millones ya ha sido entregado. Vi la tarjeta de oro negra que apareció en mi mano y rápidamente consulté el saldo, $99.999.000. El resto de los $10.000 fue repartido entre los otros 14 jugadores que ganaron sin esforzarse. Volví a apostar bien. Efectivamente, el premio se repartió según la contribución de cada jugador. Volví al mundo real y el icono en mi teléfono había desaparecido. Volví a consultar el saldo y, efectivamente, no había cambiado. Sin perder tiempo, me dirigí hacia el hospital. Abuelo, gané la apuesta. Espera por mí.